Capítulo 6. Las mujeres emancipadas. En relación inmediata con la valoración psicológico diferencial del principio de las formas intersexuales debemos plantear, por vez primera, un problema a cuya solución teórica y práctica está destinado este libro de un modo particular. Teóricamente, ese problema no pertenece a la etnología ni a la economía política, es decir, a las ciencias sociales en el sentido más amplio, y prácticamente no forma parte de las cuestiones jurídicas y económicas, o sea, de la política social. Nos referimos al problema de la mujer. La respuesta que este capítulo pueda dar a ese problema no será tal que con ella quede resuelto definitivamente. Antes bien, tan solo será provisional, ya que no puede esperarse más de lo que es posible deducir de los principios hasta ahora expuestos. Se basa esencialmente sobre comunes observaciones individuales, y no aspira a elevarse a la categoría de principio general de esencial importancia. Las indicaciones prácticas que pueden deducirse no son máximas morales que deban o puedan regular la experiencia futura, sino reglas técnicas extraídas de la experiencia pasada para hacer de ellas un uso dietético social. El motivo de ello es que en este lugar no se pretende describir los tipos masculino y femenino, tarea que queda reservada a la segunda parte de este libro. Estas consideraciones provisionales no tienen otro objeto que exponer aquellas deducciones caracterológicas del principio de las formas intersexuales que tienen importancia fundamental para el problema de la mujer. La oportunidad de tal aplicación se aprecia teniendo en cuenta lo que hasta ahora hemos expuesto. Se llegará a la conclusión de que la necesidad y la capacidad de emancipación de una mujer solo se basan en la fracción de hombre que ella tenga. El concepto de emancipación es, sin embargo, muy antiguo, y muchos que no pueden tolerar las concepciones teóricas y que llevan las palabras a la práctica, están interesados en aumentar su falta de claridad. No creo que la emancipación de la mujer signifique que lleve las riendas de la casa, no atreviéndose el marido a contradecirla, mientras es incapaz de transitar sin compañía por lugares poco seguros, ni que abandone las formas sociales convencionales que casi prohíben a la mujer vivir sola, visitar a los hombres y abordar en una conversación temas sexuales. Ni, en fin, que pretenda ocupar un cargo que le procure independencia para poder llegar, por último, a la escuela de comercio, a la universidad, al conservatorio o al magisterio. Quizás existen también otros motivos que se ocultan confusamente bajo el escudo del movimiento emancipador, pero de ellos no hablaremos por el momento. En mi opinión, la emancipación de la mujer no es ni siquiera el deseo de alcanzar una paridad externa con el hombre, sino que radica en la problemática aspiración de la mujer a ser internamente igual a él, a gozar de su libertad espiritual y moral, y a participar en sus preocupaciones y de su capacidad creadora. Pero lo que nosotros afirmamos es que la mujer carece de la necesidad y, por lo tanto, de la capacidad de emanciparse. Todas las mujeres que realmente tienden a la emancipación, todas las que han alcanzado fama con justo derecho y se han hecho conocer por algunas de sus condiciones espirituales, presentan siempre numerosos rasgos masculinos, y una observación sagaz permite reconocer en ellas caracteres anatómicos propios del varón, un aspecto somático semejante al del hombre. Las mujeres del pasado y del presente cuyos nombres están en los labios de las defensoras del movimiento emancipador para demostrar la capacidad del sexo femenino, pertenecen exclusivamente a las formas intersexuales más avanzadas, vecinas a esos grados medios que apenas pueden ser catalogados como femeninos. Ya la primera, siguiendo el orden histórico, Safo, era invertida sexual y de su nombre procede el término de amor sáfico o lesbiano con que se designan las relaciones sexuales entre mujeres. Vemos, pues, la utilidad que pueden tener los conceptos expuestos en los capítulos 3 y 4 para solucionar el problema de la mujer. Los datos caracterológicos que nos proporcionan las denominadas mujeres importantes, o sea, las emancipadas de facto, son tan exiguos, y su interpretación tan expuesta a contradicciones, que pocas son las esperanzas que podemos abrigar de obtener una solución satisfactoria. Carecíamos de una base que nos permitiera establecer, fuera de toda duda, la posición de un individuo entre los dos extremos hombre y mujer.
Esa base fue establecida en la ley de la atracción sexual. Su aplicación al problema de la homosexualidad muestra que la mujer que se siente atraída por las mujeres es un semihombre. Y esta deducción puede decirse que es suficiente para sentar en cada caso histórico la tesis de que la emancipación de una mujer es identificable con el grado de su masculinidad. Safo es tan solo el caso que encabeza la serie de las mujeres célebres que fueron homosexuales o al menos bisexuales. Muchas han sido las tentativas realizadas para borrar las sospechas de que las relaciones que Safo mantuvo con otras mujeres sobrepasaron los límites de una simple amistad, como si tal sospecha, aunque fuera justificada, pudiera rebajar moralmente a una mujer. En la segunda parte de este libro se hará resaltar que no es así, y que el amor homosexual honra más a una mujer que las relaciones heterosexuales. Baste aquí observar que la tendencia hacia el amor lesbiano depende de la masculinidad de la mujer, condición esta que la enaltece. Catalina II de Rusia, la reina Cristina de Suecia, la famosa ciega y sordomuda Laura Bridgman, a juzgar por algún dato que de ella se tiene, y con toda seguridad George Sand fueron en parte bisexuales, y en parte exclusivamente homosexuales, y otro tanto puedo decir de todas las mujeres y muchachas de cierto talento que yo mismo he tenido ocasión de conocer. Por lo que se refiere a aquel gran número de mujeres de quienes no existe prueba alguna de que hayan tenido tendencias lesbianas, poseemos casi siempre ciertos indicios demostrativos de que cuando yo hablo de la masculinidad de todas las mujeres que se han destacado justamente por su talento, no se trata de una afirmación arbitraria, ni de estrechez de miras, ni de un egoísmo maníaco por ensalzar el sexo masculino. De igual modo que las mujeres bisexuales tienen relaciones sexuales con mujeres masculinas o con hombres afeminados, así también las mujeres heterosexuales muestran siempre su contenido de masculinidad por el hecho de que su complemento sexual no es nunca un hombre genuino. Las relaciones más famosas de George Sand, entre las muchas que tuvo, fueron las mantenidas con Musset, el lírico más femenino que la historia recuerda, y con Chopin, de quien podría decirse que es el único músico afeminado. Mérimée decía de George Sand que era maigre como un clou. En el primer encuentro que tuvieron, ella se comportó como el varón, él como la mujer. Él enrojeció cuando ella le miró fijamente y comenzó a hacerle cumplidos con voz profunda. Vittoria Colonna es menos célebre por sus creaciones poéticas que por la estima que le dispensó Michelangelo, quien solo tuvo relaciones eróticas con hombres. La escritora Danielle Stern fue la amante de Franz Liszt, cuya vida y obra tienen en sí un poco de femenino, y su amistad con Wagner, quien tampoco era completamente masculino y quizás algo pederasta, tenía tanto carácter homosexual como la cálida admiración que el rey Luis II de Baviera sentía por aquel último. Madame de Staël, cuya obra sobre Alemania quizás sea el libro más importante que haya salido de manos femeninas, es posible que haya tenido relaciones sexuales con el preceptor de sus hijos, August Wilhelm Schlegel, que era homosexual. El rostro del marido de Clara Schumann, al menos en cierta época de su vida, parecía el de una mujer, y su música tenía con frecuencia, aunque no siempre en igual grado, cierta feminidad. Aun en aquellos casos de mujeres célebres cuyos amantes pasaron inadvertidos o se carece de datos acerca de ellos, podemos muchas veces encontrar interesantes referencias sobre su aspecto exterior que nos sirven de compensación. Tales referencias nos demuestran que la masculinidad de esas mujeres se manifestaba también en su rostro y en su cuerpo, confirmando así, en unión de los retratos que todavía se han conservado, la exactitud de nuestra opinión. Se habla de la amplia y potente frente de George Eliot. Sus movimientos y sus gestos eran resueltos y faltaba en ellos la gracia y suavidad femeninas. Otro tanto puede decirse del rostro duro y espiritual de Lavinia Fontana. Los rasgos de Rachel Ruiz tenían una resolución casi varonil. La biografía de la poetisa más original, Annette von Droste-Ulsoff, nos habla de su figura esbelta y graciosa de Sílfide, pero, sin embargo, el rostro de esta artista tiene una severa expresión masculina que nos recuerda vagamente a Dante.
La escritora y matemática Sonja Kovalevska tenía, lo mismo que Safo, una cabellera anormalmente escasa, mucho más escasa que la que poseen las poetisas y las estudiantes de hoy, que siempre aluden a aquella cuando se plantea la cuestión de la agudeza espiritual de la mujer. Y quien encontrase un solo rasgo femenino en el rostro de la pintora más famosa, Rosa Bonheur, no hay duda de que habría sido inducido al error por la sonoridad del nombre. El aspecto de la famosa Helene Petrovna Blavatsky era también muy masculino. No he querido citar a ninguna de las mujeres famosas y emancipadas que todavía viven, aunque algunas de ellas me han estimulado a exponer mis ideas, habiéndome, además, confirmado en mi opinión de que las verdaderas mujeres no han tenido intervención alguna en la emancipación de la mujer. Las investigaciones históricas han demostrado el bien conocido dicho popular: cuanto más largos son los cabellos, menor es la inteligencia. Esta frase concuerda perfectamente con lo expuesto en el segundo capítulo. Por lo que se refiere a las mujeres emancipadas, puede decirse que solo el hombre que en ellas se alberga es el que pretende emanciparse. El motivo que mueve a algunas escritoras a adoptar nombres masculinos es más profundo de lo que suele creerse. Se sienten así más cerca de los hombres, y en ciertos casos, como el de George Sand, esa tendencia se halla de acuerdo con su predilección por los vestidos y ocupaciones masculinos. El motivo que las impulsa a usar seudónimos masculinos debe buscarse en el hecho de que corresponden a su propia naturaleza, y nunca a que con ello intentan obtener mayor consideración y reconocimiento por parte del público. Las obras debidas a la mujer, por excitar el interés sexual, han merecido mayor atención que las de los hombres, han sido tratadas con mayor benevolencia, y, en igualdad de condiciones, infinitamente más alabadas que cuando corresponden al sexo masculino. Tal ocurre especialmente en nuestros días, siendo muy frecuente que se dispense entusiasta acogida a ciertas obras que pasarían inadvertidas de haber salido de las manos de un hombre. Ya es el momento de proponer una selección. Tómense como término de comparación aquellas obras debidas al hombre que continúan teniendo un valor seguro en la historia de la literatura, de la filosofía, de la ciencia y del arte, y utilícense como índice. Entonces se verá reducir de golpe el número de mujeres que han sido consideradas famosas. En efecto, sería necesario ser muy benévolo para continuar atribuyendo alguna importancia a mujeres como Angélica Kauffman, M. Lebrun, Fernán Caballero, Roswitha von Gannersheim, Mary Somerville, George Gerton, Elizabeth Barrett Browning, Sophie Germain, Ana María Schurman o Sibylla Merian. No quiero hablar de nombres, como el de Annette von Droste-Ulsoff, antes muy halagados en los anales del feminismo, ni tampoco quiero criticar la fama más o menos justificada de que gozan algunas de las artistas de nuestros días. Basta establecer el concepto general de que ni una sola de las mujeres, incluso las más varoniles, que ocupan un puesto en la historia del pensamiento, pueden ser parangónadas ni siquiera con los genios masculinos de quinto o sexto orden. Valga de ejemplo Ruckert entre los poetas, Van Dyck entre los pintores, Schleiermacher entre los filósofos. Si excluirnos previamente las visionarias histéricas, como las sibilas, las sacerdotisas de Delfos, la Bourignon y la Clettenberg, Jeanne de la Motte Guyon, Johanna Southcott, Beata Sturmin o Santa Teresa, tan solo nos quedan casos como el de María Bashkirtsev. Esta pintora, de lo que puede apreciarse en su retrato, tenía, sin duda, figura femenina, a excepción de su frente que me hizo la impresión de ser varonil. Pero quien en la Salle des Étrangers del Luxemburgo de París pueda contemplar sus cuadros, al lado de los de su amante Bastien Lepage, podrá darse cuenta de que hizo suyo el estilo de este último, del mismo modo que en las afinidades selectivas de Goethe, Ottilie adquirió la caligrafía de Eduardo. El histerismo es una de las causas principales de la tendencia a fines más altos de numerosas mujeres célebres. Sin embargo, el concepto vulgar de atribuirlo simplemente a causas patológicas es demasiado estrecho, y de ello volveremos a ocuparnos en la segunda parte de este libro, capítulo 12. Quedan todavía por analizar otros casos en los que el talento propio de todos los miembros de una familia resalta especialmente en uno del sexo femenino, sin que, sin embargo, pueda considerárselo genial. Es decir, el talento se hereda, pero no el genio.
Margaret Avaney y Sabine von Steinbach tan solo son el paradigma de una larga serie de artistas, de las cuales Hemsgull, un autor extraordinariamente benévolo para las mujeres que cultivan el arte, nos dice expresamente que fueron guiadas por el padre, la madre o el hermano. Es decir, encontraron en su propia familia el estímulo para dedicarse al arte. Se recuerdan 200 o 300 de estos casos, pero seguramente en otros muchos centenares habrán intervenido influencias semejantes sin que la historia haya llegado a mencionarlos. Para comprender la importancia de estas cifras hay que considerar que Gull hablaba recientemente del millar de nombres de artistas femeninos que no son conocidos. Con esto damos por terminada la revista histórica de las mujeres emancipadas. Esa historia confirma la afirmación de que la verdadera necesidad de emancipación y la verdadera capacidad para emanciparse presuponen la existencia de masculinidad en la mujer. Las numerosas mujeres que seguramente no han vivido estrictamente para el arte o para la ciencia, y para quienes estas ocupaciones no significan otra cosa que una común labor manual o quizás un pasatiempo en el ininterrumpido idilio de su vida, así como aquellas otras cuya actividad filosófica o artística tan solo representa una aguzada coquetería frente a personas de sexo masculino más o menos determinadas, forman dos grandes grupos que deben y tienen que ser colocados al margen de una detenida consideración. En todos los casos restantes, cuando son examinados minuciosamente, puede apreciarse que se trata de formas intersexuales. Pero si la necesidad de liberación y de equiparación con los hombres solo se manifiesta en las mujeres varoniles, estará justificado inducir que la mujer como tal no siente la menor necesidad de emanciparse, aunque tal inducción haya sido obtenida partiendo de consideraciones históricas aisladas y no del examen de las cualidades psíquicas de la mujer. Colocándonos, pues, en el punto de vista higiénico, no ético, que más se ajusta en la práctica a la predisposición natural, podemos formular el siguiente juicio acerca de la emancipación de la mujer. El contrasentido de los esfuerzos emancipadores se halla en el movimiento, en la agitación. Seducidas por este movimiento haciendo caso omiso de los motivos de vanidad o del deseo de atraer admiradores y dada la gran capacidad para la imitación que tienen las mujeres, estas comienzan a estudiar y a escribir, incluso cuando originariamente no tenían la menor disposición para ello. En efecto, las mujeres que piden la emancipación por cierta necesidad interna, inducen en las restantes la tendencia a adquirir una cultura. Así surge la moda del estudio entre las mujeres y se fomenta una agitación risible que las lleva a creer en una actitud que de ordinario no es otra cosa que un medio de defensa de la mujer contra el marido o de las hijas contra el poder materno. La conducta práctica, y sin que esta regla pueda ser elevada a la categoría de ley, dado su carácter inestable, podría ser la siguiente. Libertad completa, ningún obstáculo en el camino de aquellas mujeres cuyas verdaderas necesidades psíquicas, en conformidad con su constitución somática, las impulsara hacia las ocupaciones masculinas, es decir, de las mujeres con rasgos masculinos. Pero nada de formación de partidos, nada de falsas revoluciones, nada de movimientos feministas integrales, que dan lugar a ensayos antinaturales, artificiosos, en el fondo mendaces. Hay que terminar también con la insulsa frase igualdad completa. Incluso la mujer más masculina apenas tiene el 50% de hombre, y a esta proporción debe, sin embargo, toda su importancia, o por mejor decir, toda la importancia que podría tener. En modo alguno puede permitirse deducir consecuencias generales acerca de los hombres basándose en casos particulares, y ni siquiera típicos, como pretenden hacer no pocas mujeres intelectuales, tanto menos cuanto que esas deducciones las llevan a afirmar no solo la paridad sino incluso la superioridad del sexo femenino. Es necesario, como Darwin propone, comparar las celebridades de uno y otro sexo. Pero si se compusiera una relación de los hombres y mujeres más importantes en los campos de la poesía, pintura, escultura, música, historia, ciencias naturales y filosofía, y de esa relación se eligiera media docena de nombres, la lista femenina no resistiría la comparación.
Si, por otra parte, pudiera verse que los individuos de la lista femenina, al ser examinados detenidamente, presentan los signos de la masculinidad del genio, es de esperar que las defensoras de los derechos de la mujer tendrían en el futuro menos deseos de someterse a esa prueba. La acostumbrada objeción que suele aducirse es que la historia nada demuestra, ya que el movimiento debe abrirse ahora camino para alcanzar el desarrollo espiritual completo de la mujer. Esta objeción olvida que la emancipación de la mujer, el problema de la mujer, los movimientos feministas, han tenido lugar en todos los tiempos, aunque con diversa intensidad. Se exageran demasiado los obstáculos que ha puesto el hombre a los esfuerzos realizados para lograr el perfeccionamiento espiritual de la mujer. Existen, por lo demás, grandes artistas completamente incultos, Burns, Waltram von Eschenbach, sin que pueda encontrarse un fenómeno semejante entre los artistas de sexo femenino. No se tiene suficientemente en cuenta que hasta hoy no es la mujer genuina la que aspira a la emancipación, sino que este movimiento se debe a las mujeres masculinas que interpretan mal su propia naturaleza, y no reconocen los motivos de su acción cuando creen hablar en nombre de la mujer. Como cualquier otro movimiento de la historia, el feminista estaba también convencido de que era la primera vez que se planteaba, que era nuevo, que jamás había existido. Y sus defensoras mantenían que la mujer había languidecido hasta entonces en las tinieblas, sujeta por cadenas, mientras que ahora comenzaba a comprender y a exigir sus derechos naturales. Pero, como para todos los movimientos de la historia, también es posible descubrir para este amplios antecedentes. El problema feminista fue también planteado en la antigüedad y en el medievo, no solo desde el punto de vista social, sino también en favor de la emancipación espiritual, a la cual contribuyeron tanto las mujeres intelectuales con sus trabajos, como los entusiastas panegiristas de ambos sexos con sus disquisiciones teóricas. Es, pues, absolutamente falsa la creencia, que tanto entusiasmo y frescura dio a la lucha de las feministas, de que hasta los últimos años las mujeres no han tenido ocasión de desarrollar sin obstáculos su capacidad psíquica. Jacob Burckhardt nos cuenta del Renacimiento. El mayor honor que se pudiera tributar por entonces a las grandes damas italianas era decir que tenían un espíritu y un valor masculinos. Basta recordar la conducta completamente masculina de la mayor parte de las mujeres en los poemas heroicos, especialmente en los de Boiardo y Ariosto, para convencerse de que se trata de un ideal determinado. El título de virago, que en nuestro siglo es un cumplimiento bastante dudoso, era en aquella época un gran honor. En el siglo XVI ascienden a la escena las mujeres y se presentan las primeras actrices. En aquel tiempo se creyó que la mujer sería capaz de llegar, al par que los hombres, a los más altos grados de cultura. Era la época en que las loas al sexo femenino se sucedían en serie ininterrumpida. Thomas Morus exigía su equiparación absoluta con el sexo masculino, y Agrippa von Eytesheim incluso consideraba a la mujer superior al hombre. Sin embargo, aquellos grandes triunfos feministas se perdieron, cayeron en el olvido, hasta que al llegar el siglo XIX tuvieron un resurgimiento. No es sorprendente que los esfuerzos por la emancipación de la mujer vayan reapareciendo en la historia del mundo separados por intervalos regulares. En los siglos X, XV y XVI, y ahora nuevamente en los siglos XIX y XX, los movimientos feministas fueron más vigorosos, el número de mujeres emancipadas mayor que en los lapsos que separaron esas épocas. Sería precipitado fundar una hipótesis sobre este hecho, pero no obstante, se debe considerar la posibilidad de que el fenómeno sea atribuible a que periódicamente nazcan mayor número de seres híbridos, es decir, mayor número de formas intersexuales. Entre los animales se ha observado frecuentemente la periodicidad de fenómenos semejantes. En nuestra opinión, ciertas épocas se distinguirían por un mínimo de gonocorismo, y el hecho de que en tales épocas nazcan más mujeres masculinas que de ordinario, exigiría, como fenómeno contrapuesto, la aparición, durante esos mismos períodos, de mayor número de hombres afeminados. En efecto, veremos que así ocurre. El gusto particular, que considera como ideal de belleza a la mujer de elevada estatura, flaca, de pecho plano y caderas estrechas, quizá podría atribuirse a esta causa.
El enorme aumento de los betímetres y de los homosexuales en los últimos años es posible que tenga fundamento en un afeminamiento de la era actual. Y no carece de razón profunda el hecho de que tanto el gusto estético como el sexual de nuestra época busquen acercarse al de los prerrafaelistas. Cuando se demuestre que en la vida orgánica existen periodos comparables con las oscilaciones que se presentan en la vida individual, pero extendidos en el curso de varias generaciones, se abrirán ante nosotros nuevas y mejores perspectivas para comprender algunos puntos oscuros de la historia de la humanidad que las que nos ofrecieron las pretenciosas concepciones históricas que en los últimos años se han ido acumulando, especialmente las económico-materialistas. No hay duda de que un estudio biológico de la historia de la humanidad nos aclarará muchos problemas en el futuro. En este lugar tan solo intentaremos mostrar su utilidad para el caso que nos ocupa. Si es cierto que en unas épocas nacen más y en otras menos individuos hermafroditas, comprenderíase fácilmente que los movimientos feministas vayan apagándose espontáneamente, y que luego vuelvan a reaparecer en un ritmo sin fin. En efecto, las mujeres que aspiran a emanciparse nacen unas veces en mayor y otras en menor número. No se trata aquí naturalmente de las condiciones económicas que impulsan incluso a la mujer muy femenina de un proletario con muchos hijos a trabajar en fábricas y talleres. La relación entre el desarrollo de las artes e industrias y el problema de la mujer es mucho más laxo de lo que se ha pensado, especialmente por los teóricos de la socialdemocracia, y menos todavía existe un estrecho nexo causal entre los esfuerzos dirigidos al fomento de la labor intelectual y los que tienen como fin el desarrollo de la capacidad económica. En Francia, por ejemplo, jamás ha podido echar raíces un movimiento feminista, aunque haya sido predicado por tres de las mujeres más célebres, y, sin embargo, en ningún país de Europa es tan elevado el número de miembros del sexo femeninos que han podido procurarse una independencia en sus asuntos. La lucha para cubrir las necesidades materiales nada tiene que ver con el esfuerzo para lograr un desarrollo espiritual, y debe separarse resueltamente de él. El pronóstico de este último movimiento, del espiritual, no es en modo alguno favorable, siendo todavía más desalentador que las perspectivas que podrían presentarse en el caso de admitir, como hacen algunos autores, un desarrollo progresivo de la humanidad hacia una diferenciación sexual más completa, o sea, hacia un más marcado dimorfismo sexual. Esta opinión me parece insostenible, pues en el reino animal es absolutamente imposible observar mayor división de los sexos a medida que ascienden en la escala zoológica. Ciertos jefíreos y rotíferos, muchas aves, y entre los monos incluso el mandril, presentan un gonocorismo mucho más desarrollado que el del hombre, considerado desde el punto de vista morfológico. Pero mientras esta suposición anuncia una época en la que al menos desaparecerá para siempre la necesidad de la emancipación, y tan solo existirán seres masculinos y femeninos completos, la idea de un retorno periódico del movimiento feminista condena todas las tentativas a una impotencia dolorosa, comparable al trabajo de las Danaides, del cual, a medida que pasa el tiempo, nada queda. Tal es el triste destino que espera a la emancipación de las mujeres si éstas siguen buscando su meta únicamente en lo social, en el porvenir histórico de la especie, y consideran torpemente como enemigos a los hombres y a las instituciones jurídicas creadas por ellos. En este caso sería necesario formar un cuerpo de amazonas, y no se conseguiría nada permanente en cuanto transcurrido cierto tiempo, se llegase a disolverlo. El movimiento feminista en el Renacimiento y su desaparición sin dejar huellas es un ejemplo muy instructivo para las defensoras de los derechos de la mujer. La verdadera liberación del espíritu no puede procurarla un ejército por muy grande y aguerrido que sea. Cada individuo debe luchar si quiere conseguirla para sí. ¿Contra quién? Contra todo lo que en la propia alma sirve de rémora. El mayor, el único enemigo de la emancipación de la mujer es la mujer. Demostrarlo será objeto de la segunda parte de esta obra.